para celebrar. Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza. Denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia. Presente. Puerto Rico libre. Presente. Mi corazón. Bienvenidas, queridas amigas, amigos y amigas del programa de Warmis Bolivia. Nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast de Warmis. Le damos también la más cordial bienvenida a Warmi. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, un saludo grande a toda la gente, amigas, amigos que nos escuchan a nivel nacional desde el estudio de ATV Radio y a través de nuestras emisoras aliadas a nivel nacional e internacional en los territorios. Estamos acá muy contentas de, ir realizando nuestro podcast porque ya estamos cerrando esta gestión y realmente hemos tenido temas muy productivos durante este año. Hemos tocado diferentes temas sobre derechos humanos a diferentes sectores, hemos tocado emprendimientos, todo lo que hace sobre todo a la vida de las Warmis, pero también de otras poblaciones vulnerables. Así que vamos cerrando esta gestión y tenemos un contacto muy esperado en este episodio de las Warmis porque vamos a contactar con la colectiva Mujer de Plata en el departamento de Potosí. Las hemos buscado hartísimo y logramos hablar con ellas. Vamos a poder hacer una evaluación justamente de todo lo que ha sido los casos de violencias, de feminicidios y también de las acciones que toman las mujeres frente a estas duras realidades que estamos viviendo. ¿Qué más vamos a hablar? Así es, estaremos con un enlace muy especial hasta la Ciudad del Alto, la revolucionaria Ciudad del Alto, también con una Warmi, con una mujer muy joven en nuestro país como es Gabriela Quispe, quien es parte de estos documentales, como es Warmis, Guardiana del Agua, Warmi Guardiana del Agua y Hichi Guardián de las Aguas, siempre en el marco de poder hablar de lo que significa ese recurso hídrico como es el agua y lo imprescindible que se constituye para todas las familias y tanto del área urbana como del área rural en tema de lo que es la producción y por supuesto esa necesidad tan urgente y tan importante que tenemos de conservarla en nuestra actualidad, puesto que por el tema del cambio climático, por esta situación estaría en riesgo, estaría en peligro de que podamos tenerlo. ¿Qué más tendremos el día de hoy? Con estos temas que ya van a abarcar bastante de nuestro podcast, también damos nuestro agradecimiento, nuestro saludo a los emprendimientos que nos han estado acompañando y que confían en una complicidad mutua con las Warmis. Hablamos de Hilari Art Deco, un emprendimiento que realiza accesorios hechos a tu medida. Ellas están en la calle Potosí, en la ciudad de La Paz, en la Galería Moderno, a una cuadra de la Plaza Murillo, o pueden llamar al número 699-14070. Muy bien, para los climas y este cambio que se da en la ciudad de La Paz, les invitamos a que puedan ir también donde la hermana Raquel Romero junto a esta propuesta como es Café Guairuru. La pueden encontrar en la avenida Sánchez Lima, número 2504, esquina Pedro Salazar, en la zona de Sopocachi, y poder pasar un grato momento en ese lugar. También pueden contactarse con ella para el 715-056-72 y poder coordinar tal vez alguna conversa, alguna charla que se puede realizar y por supuesto saboreando y degustando estas propuestas tan saludables que nos propone la hermana Raquel Romero. ¿Cómo no mencionar también a una organización que ha estado trabajando con nosotros todo este tema tan amplio de los derechos humanos? Y nos referimos a Alianza por la Solidaridad Andina, una organización que está más de 30 años ya en el territorio boliviano, realizando diversas actividades con varios sectores de mujeres y poblaciones vulnerables, sobre todo para el empoderamiento
empoderamiento, el conocimiento, la información de los derechos, el ejercicio que debemos hacer, pero también con esa información que nos brinda Alianza por la Solidaridad en la formación que se va desplegando. En una última actividad que ha estado con mucha participación de varias organizaciones de la sociedad civil, se ha presentado el ranking de los municipios y los recursos, los presupuestos que han asignado para luchar contra la violencia y cumplir la ley 348. Pues lamentablemente el resultado es penosísimo. Apenas el 0,35% de los presupuestos de los municipios se han destinado para la aplicación de la ley 348, que como sabemos contiene los delitos de violencias, los procedimientos, etc. Entonces, con ese tipo de presupuestos tan bajos, ¿qué vamos a luchar? ¿Cómo vamos a luchar? Y bueno, es por eso que surgen colectivas autogestionarias también, que van haciendo actividades con sus propios, generando sus propios recursos, ¿no? Bueno, con este tipo de información que es muy valiosa para la defensa de los derechos, es que Alianza por la Solidaridad pues continúa empujando este carro tan difícil en nuestro país. Ahora vamos a escuchar y ver el mensaje que nos traen sobre el derecho a la participación política de las mujeres, otro de los grandes temas en nuestro país. Escuchamos entonces y luego comenzamos el podcast de las Warmis. Meterse en la política es corromperse nomás. Las mujeres no saben nada de política. La política es para hombres. Estas frases te deben resultar conocidas. Las has debido escuchar muchas veces. Hasta debes pensar que tienen la razón. Y has pensado que mejor te dedicas a otras cosas. Pero también piensas que puedes aportar a mejorar donde vives, a tu barrio, a tu ciudad, a tu país, desde otro ámbito. Y sí, se puede. A mí también me ha costado mucho decidirme. Recuerdo que al postularme como dirigente de mi barrio, había momentos en los que pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Después me he dado cuenta que no es así, que se puede hacer mucho, y ahora me estoy postulando para ser concejala, para fiscalizar, deliberar y elaborar documentos normativos que mejoren la calidad de vida de mi comunidad. Yo he defendido mis derechos políticos. Tú también puedes hacerlo. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus derechos y la Coordinadora de la Mujer. Es tiempo para escuchar la fuerza colectiva. Nosotros continuamos en este podcast de Warmis Bolivia y esta vez realizamos un enlace, un contacto especial hasta el departamento de Potosí. Pero esta vez estaremos hablando con una hermana, una Warmi, como es Ángela Osuna, que es mujer no grata para el machismo, más claro, y es parte también y componente importante de lo que son las mujeres de plata en ese departamento. Bienvenida, hermana Ángela, a Warmis Bolivia. Y Mainaya, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un saludo desde la ciudad de Potosí, del Ayllu Jesús de Machaca, desde el Ayllu Jesús de Machaca. Qué bueno poder conversar contigo, Ángela. Hace tiempo las he estado buscando, mujeres de plata, porque hemos visto mucha repercusión de varias de sus actividades que realizan como colectiva en el departamento de Potosí. Este año, Ángela, ha sido bastante penoso para las mujeres. Hemos lamentado muchos actos de feminicidios, pero también de violencias en general. ¿Nos podrías hacer una evaluación, un balance de este terrible problema que todavía arrastramos en nuestra sociedad patriarcal? Y bueno, Potosí no escapa a ello. ¿Cómo han vivido ustedes esta gestión 2024 en términos de violencias? Bueno,
La colectiva Mujer de Plata, hermanas, es la única colectiva feminista que existe en la ciudad de Potosí. No tiene más de 8 años de experiencia, que hemos estado en las calles. Pues una de nuestras características es luchar desde las calles. Queremos leernos desde nuestro territorio porque sabemos que las realidades son muy diferentes de los feminismos del sur, ¿no? Entonces, desde Potosí, la lectura que se hace respecto a la vida de las mujeres, la situación en la que se vive, es pues es muy violenta por la actividad minera también a la que se sufre, ¿no? Entonces Potosí es conocida como un territorio que tiene varios recursos en minería. Entonces esto nos ha llevado a que podamos acompañar, ¿no? Casos donde han existido feminicidios, violaciones que han sido muy fuertes, ¿no? Aquí en la ciudad de Potosí es una de las ciudades donde se han cometido las muertes o los asesinatos a las mujeres más fuertes, ¿no? Terribles. Entonces el acompañamiento que nosotras hacemos desde una justicia feminista no es solamente uno que sea en tema de justicia legal, ¿no? Sino también estamos buscando otros tipos de justicias que puedan sanar las heridas. Desde ese contexto creemos que, bueno, este año se ha reportado 73 feminicidios en Bolivia y 7 de ellos están aquí en la ciudad de Potosí. No queremos que que las vidas de nuestras hermanas, de nuestras compañeras se conviertan solo en cifras, ¿no? Entonces por eso es importante hacer el acompañamiento que nosotros hacemos desde esas heridas que nos deja la sociedad, las heridas, pero seguir continuando y seguir luchando, ¿no? El trabajo que hace aquí Mujer de Plata es un acompañamiento no solamente legal, sino también multidisciplinario a través de nuestros psicólogos, trabajadores sociales que tenemos, y todas son autogestionarias y autoconvocadas, ¿no? Entonces, bueno, es ya, como te digo, es complicado volverlas en cifras, pero creemos que no se está avanzando mucho. Hay un tema que hay una desinformación que está causando a nivel global, ¿no? En Bolivia, este tema de ir en contra de la ley 348, por ejemplo, que está siendo mal usada y está siendo hasta satanizada por las mismas autoridades para que se pueda quitar esta ley, y esto evita, pues, o sea, una conquista que tantos años nos ha costado a las mujeres, o sea, quitarnos esa ley o anular esa ley o pensar en esa probabilidad sería un retroceso grande, ¿no? Muy bien, en esa línea, hermana Ángela, coméntanos qué es lo que se debe realizar y cuáles las recomendaciones en sí para todo nuestro sistema, tema de la justicia, en lo político, en lo social. ¿Qué recomendaciones desde esta colectiva, desde mujeres que sienten y que han sentido muy de cerca también y acompañado con esos hechos de violencia que se han tenido en nuestro país? Bueno, desde Mujer de Plata creemos que el sistema judicial actualmente ha perdido mucha credibilidad. Este tema de las elecciones judiciales y la autoprorrogación que ha habido, ¿no? Del parte de los funcionarios, de las autoridades representantes del sistema judicial, nos ha perjudicado mucho, ¿no? Esto está dejando heridas también en el sistema judicial de personas, de mujeres, de niñas, de niños que están buscando justicia y que no lo encuentran porque no hay credibilidad en las autoridades judiciales, no están siendo seleccionadas y designadas según la meritocracia o también este principio que nos piden de equidad de género, ¿no? Especialista en género, ¿no? Entonces son personas que no están formadas en ese sentido, porque hay que entender que equidad de género no es tener nomás una preparación en equidad de género, no quiere decir que tengas un diplomado, un título, una maestría en eso, sino es vivir también esa situación. Entonces, en el sistema judicial creemos que no hay una credibilidad, está en déficit, ¿no? Por la falta de legitimidad también de estas autoridades. Y por otro lado también creemos que desde Mujer de Plata este sistema se ha vuelto muy formalista también, ¿no? Formalista y
está viendo a las mujeres como cifras, como objetos, y no está viendo su realidad, el sentir de estas mujeres. Entonces se ha vuelto extremadamente formalista y no está viendo ese sentir, ese otro lado humano que debe haber, en la normativa, ¿no? Porque al final del día no nos olvidemos que todos somos también humanos, tenemos emociones, ¿no? Y no se está tratando eso, por ejemplo, revictimizar a las víctimas, hacerlas contar una y otra vez, unas 5, 6, 8 veces lo que han pasado, es muy complicado, ¿no? Para alguien. Entonces es algo que no se está tratando dentro de las instituciones. La FELCB, la Fiscalía, el Ministerio Público, los jueces, son los que revictimizan también, ¿no? A las víctimas, y una víctima de violación, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Que vaya contando una y otra vez, y además que les hagan esperar, ¿no? Entonces hay que peregrinar justicia, ¿no? El día de ayer, nomás, Día Internacional de los Derechos Humanos, nosotras salíamos a las calles a preguntar, ¿no? Y salíamos a las calles, a los mercados, que es una realidad, una lectura de nuestra realidad que está ahí muy latente. Salíamos y hablábamos con las caseritas, cómo les atienden, por ejemplo. ¿Alguna vez ha ido a la FELCB a denunciar esto? Sí, pero ellas prefieren no denunciar porque dicen que las tratan mal, ¿no? Entonces, creemos que es un sistema altamente formalista que está violando también los derechos de las mujeres, y hay que ver que todos tenemos emociones, hay que ver una aplicación de justicia un poco más humana, ¿no? Entonces, mucho más humana, ¿no? Entonces, creemos desde Mujer de Plata que no está bien. El sistema judicial, no hay credibilidad, los funcionarios son muy insensibles, no sé si por el tiempo, porque creo que ya les normalizan ver, ¿no? Hay otro feminicidio, hay otra violación, ¿no? Entonces, que se han insensibilizado, ¿no? Incluso en las mismas noticias, si vemos, pues están convirtiendo en la vida de nuestras hermanas en cifras, y eso es con algo que estamos luchando desde Mujer de Plata, porque después de esto hay una vida también, o sea, después de un feminicidio hay guaguas que se quedan en la orfandad, y ¿quién responde por eso, no? ¿Quién responde? El Estado no está haciendo seguimiento de eso. Ángela, todo lo que nos está relatando sobre lo que ha sucedido esta gestión en Potosí es un denominador común en todos los departamentos. Las mujeres hemos sido víctimas de feminicidios, de diversos tipos de violencias, enfrentando una justicia patriarcal, una sociedad patriarcal, y como bien ha señalado, pues no hay formación de los funcionarios públicos en derechos humanos, en género, en este tipo de delitos que tienen características especiales, atención a las víctimas. ¿Cómo quedan las huérfanas, los huérfanos de feminicidios, como bien señalabas? Y con este escenario complejo que tenemos, más estas elecciones judiciales que ya muchos dijeron no va a solucionar el problema de la justicia de fondo, ¿qué planes tienen Mujer de Plata para el 2025? ¿Cómo van a encarar estos problemas estructurales que arrastramos en nuestro país? Bien, bueno, la lucha es colectiva elementalmente. Nuestro plan es seguir luchando colectivamente, ¿no? No podemos luchar solas. Tenemos que unirnos, ¿no? Y eso es algo que lo hemos demostrado en Mujer de Plata, ¿no? Entonces, desde el individualismo no se va a poder hacer nada, pero sí desde la colectividad. La idea es unirnos, pero también reconocer que las luchas también están en las calles, ¿no? Entonces, una realidad que está bien latente, no solamente en el sistema judicial, sino también en los 4 sistemas, en el nivel de salud, en el nivel de educación, porque esto es algo estructural, ¿no? Es entender que todos somos iguales y que tenemos que entender también, escucharnos todos, ¿no? Y tratar de democratizar el conocimiento también. Entonces, luchar desde las calles y las realidades es muy importante para nosotros. Nosotras luchamos desde las calles, venimos desde nuestras realidades. Ahorita estoy en una comunidad, ¿no? En un pueblo indígena originario. Ayer estábamos en las ferias, en los mercados, estamos en las unidades educativas. Entonces, no nos quedamos desde una oficina, ¿no? No estamos luchando desde una oficina, no estamos luchando solo desde la ciudad, estamos luchando desde todos los espacios donde hay múltiples violencias estructurales que también nos afectan doblemente a las mujeres, ¿no? El hecho
hecho de que no haya agua en una comunidad, por ejemplo, nos afecta doblemente a las mujeres porque son las mujeres las que se quedan en las comunidades, ¿no? Son las mujeres las que son guardianas del territorio y tienen que ver de dónde traer el agua para poder dar el alimento a las guaguas y a sus esposos, ¿no? Entonces, en los mercados es lo mismo, ellas son autogestionarias, ¿no? Tienen que llevar el pan de cada día a sus casas, ¿no? Entonces, y ahí hay múltiples violencias igual por parte del Estado con el comercio informal y demás. Entonces, ahí hay una cantidad de gente grande, o sea, somos más en las calles, en esas áreas donde se tiene que bajar y donde se tiene que democratizar el conocimiento también en derechos, ¿no? Para que las mujeres conocedoras de sus derechos y del procedimiento que se tiene que seguir para exigir esos derechos, o sea, hay que democratizar el conocimiento, puedan exigirlo, ¿no? Y de pronto buscar en el sistema judicial no sé si es desjudicialización de algunos trámites, que las mujeres mismas puedan hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la asistencia familiar, o sea, la asistencia no se debería requerir la contratación de un abogado para poder tramitar una asistencia familiar, porque sabemos, o sea, si la mamá está tramitando asistencia familiar es porque necesita plata y no va a tener plata para pagarle a un abogado. A veces te sale más pagarle al abogado, los honorarios del abogado, que tramitar la asistencia familiar, que recibir la asistencia familiar. La asistencia familiar, pues ahorita es 500 bolivianos, ¿no? Y a veces ni eso quieren dar a veces los papás, ¿no? Entonces hay que desjudicializar eso, pero ¿cómo vamos a desjudicializar eso? Es que las mujeres sepan que se puede hacer eso y se puede hacer ese trámite, se puede buscar esa transformación desde las calles, desde todos los espacios, para poder colectivizar esta lucha y buscar y proponer desde esa área, ¿no? Yo pienso que el conocimiento es algo muy importante, se tiene que democratizar y eso es lo que hacemos las mujeres de plata, ¿no? Es una propuesta que nosotras tenemos desde este año, hemos estado trabajando en eso. Igual al año queremos seguir democratizando el conocimiento en procedimientos judiciales, leernos desde nuestras realidades y proponer desde ahí y contagiar la colectividad y el pensamiento crítico, ¿no? Es importante tener pensamiento crítico, todas, todos y todes, para que podamos cambiar también nuestra sociedad, las injusticias que existen, incluso en la fila del diésel, no sé si se dan cuenta, ¿no? En la fila del diésel que ahora hay, en la compra de la canasta familiar, en el pasaje que ha subido ahora de los micros, nos va a afectar grandemente, ¿no? Entonces creemos que apostar por un pensamiento crítico y una democratización del conocimiento para un pensamiento crítico es una misión que nosotras tenemos desde nuestro territorio, desde los feminismos del sur, porque los feminismos están presentes en todo lado, es algo muy estructural y sigamos trabajando, ¿no? Para hacer de este mundo un poco menos injusto. Sabemos que es una utopía, muchas veces nos cansamos. Es importante aclarar que la colectiva Mujer de Plata es autogestionaria, que quiere decir que nosotros no recibimos ningún tipo de dinero, ¿no? de subvención como una ONG o una fundación para hacer nuestro trabajo. O sea, lo hacemos con nuestros propios recursos, ¿no? Entonces tenemos actividades, vendemos poleritas, hacemos una kermés, ¿no? Entonces de esas cosas es que nosotros nos autogestionamos para seguir estructurando esto, ¿no? Para seguir sosteniendo esta lucha. Somos autoconvocadas, apartidarias, no creemos en ningún partido político porque sabemos que los partidos políticos lo han politizado tanto, esta bonita palabra que es política, lo han vuelto politiquería. Entonces no, y se reparten los cargos y los recursos como si fuese un botín, ¿no? En lugar de pensar en el bien común. Entonces creemos que la sociedad civil tiene una gran misión, estamos de pie, a veces nos cansamos, descansamos, pero volvemos a la lucha porque es una forma de vida que tenemos las mujeres de plata, las mujeres no gratas para el machismo aquí en la ciudad de Potosí. Muy bien, qué interesante y muy importante el aporte que nos das, hermana, y vemos que también es la voz de todas las hermanas mujeres que son parte de Mujeres de Plata, y nosotras también somos mujeres no gratas para el machismo. Ya nos interesa bastante esos conceptos tan importantes que manejan, y como lo decías, el verdadero trabajo, la verdadera realidad hay que conocerlo desde la calle, como ustedes van preguntando
van consultando a las hermanas, a los sectores más humildes y poder sacar su voz de estas hermanas parece realmente muy importante. Y como mujeres movilizadas, realmente se están viendo estos resultados de poder generar este tipo de propuestas que van de la mano de la mujer, que van ese apoyo y solidaridad mutuo que debemos tener entre todas. Muchas gracias, hermana Ángela. Vamos a estar en contacto, acompañándonos desde diferentes trincheras. Que el 2025 sea un año de luchas, porque necesitamos defender nuestros derechos y pues reivindicar a todas las mujeres en todos los sectores sociales que día a día están enfrentando muchísimas dificultades. Hasta un próximo contacto y saludos a todas las mujeres de Plata en Potosí. Muchas gracias, María Eugenia, Claudia, gracias por el espacio. Creemos que es muy importante que este trabajo también se visibilice para que contagiemos de esta rebeldía que tenemos, ¿no? Las mujeres de Plata. Aquí en Potosí queremos contagiar esta rebeldía y seguir buscando una sociedad menos injusta, ¿no? Gracias por el espacio. Creemos que el trabajo que ustedes hacen, igual hermanas, es muy importante, visibilizar esas luchas que están invisibilizadas. Un saludo desde aquí, desde Potosí, desde el Ayo Jesús de Machaca, Tincuna Cama. Y bueno, todos los mejores deseos. Jikisinkama, un hayaya. Hayaya. Hayaya, hayaya las Warmis. Hayaya. Hayaya. Escuchas las Warmis. Política mantañaja han wanir poriñakiwa. Warmina caja política toquet hanjaniu kunsiatipkit. Políticas chachanakatakiwa. Akarunaka uin payatawa. Wahak putin nakawa istiri payataja. Inasu kamapuniskiu sasa lupirax. Ukasti saspachatawa ya kalurawinaka luras casas. Ukampirus lupirak payatawa. Kaukinti kamas takwaruja. Yanat ayas pawa askin hamakut tanyapataki. Ashpa markamaro, urakemaro, maisha uitawinakampi yanapasa. Hisa, ukastiwakisis pawa. Naruja, ukamarakikiwa walich amapuninwa akasapam tarpuriñaja. Amta si punto, kuna pachate jamarka hana dirigente ñataki sarktukahan, inamaya kamakiwa pachak sapt asis tasasaulupirita. Ukatwa amuyasta, ukaha hani ukamakiti, askinaka lusnaja, ukatwa hichaja, concejala ñatekiwa postulasta, ukato unchuki ñataki, amuyki pañataki, ukamaraki, kamachinaka lura ñataki, ukamata, askin jama comunidad asaja kutita ñapataki. Nayaja, derechos políticos ukanakuarjak. Umaja, kike para kiwa arjatasma. Warmira caja política ukanktanwa ma democracia hanyan kachawini. Akajama Iuhtawiwa, Acobol, Amatbol, Alianza por la Solidaridad, Accionai, Enraiza tus derechos, Ucamaraki, coordinadora de la mujer, Uxata. Continuamos con las Warmis. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Nosotros continuamos acá en su programa y podcast de Warmis Bolivia, ya en la recta, la segunda parte, mejor dicho, de nuestro programa. Tenemos un contacto muy especial. Hay bastantes temas que están relacionados a lo que es la conservación del medio ambiente, y en este caso se habla bastante de un recurso imprescindible, fundamental para la vida del ser humano y de la flora silvestre, como es el agua. El recurso del agua aquí es tan importante. Y varios cineastas, mujeres, jóvenes, Warmis, hemos podido observar que en nuestro país están llevando adelante importantes aportes a lo que es el cine, audiovisuales y documentales, y precisamente en este momento vamos a hablar con Gabriela Quispe, quien es realizadora, una comunicadora, también es fotoperiodista, gestora de proyectos, productora, en fin, un sinfín de actividades que ella logra
logrado realizar y poder llevar adelante estas dos propuestas. La primera, Hichi, guardián de las aguas, y Warmis, guardiana del agua. Bienvenida, querida Warmi Paola Quispe. Bienvenida, Warmis Bolivia. ¿Cómo están? Un saludo desde el Alto, La Paz, Bolivia. Está haciendo frito, me he resfriado por tanta movida que he ido a Potosí y antes estuve en Sucre. Y bueno, de todas formas, muchas gracias por el espacio, gracias por habilitar esos espacios de diálogo y conversa para hablar de estos temas importantes y que ahora son temas en común, ya sean en ciudades, ya sean en comunidades y a nivel Bolivia, ¿no? El tema hídrico siempre en estos últimos años va a tomar bastante relevancia y es bueno abordarlo desde varias aristas, desde varios artes o de varias perspectivas. Gracias a ti por tu tiempo, querida Paola. Hemos estado viendo el desarrollo de estos documentales desde el trabajo que también hace Mujer de Plata en Potosí, con esta consigna tan importante de democratizar el cine, democratizar el conocimiento, la cultura, el arte. Y esto es muy importante para las luchas que llevan adelante las colectivas, las mujeres en diferentes ámbitos. En el caso de el agua, que es, digamos, el elemento principal de los trabajos que has venido realizando, bueno, no solo en Potosí, pero con mucho énfasis, la escasez de agua ha golpeado mucho a la población ya desde el años 2021-22, y con la crisis climática esto se va a agudizar. No solo en Potosí, eso ya lo sabemos. ¿Cómo han ustedes trabajado la investigación? ¿Cómo han detectado esta temática para convertirla en audiovisuales que puedan ser difundidos masivamente? Seguro con la intención de concientizar sobre la necesidad de cuidar del agua, que es fundamental para todas las actividades que realizamos. Las hermanas del colectivo Mujer de Plata me hicieron la invitación para que haga la presentación reciente la anterior semana. Sin embargo, para abordar la temática de Warmis, Guardianas del Agua, el 2022 se realizó un informe de situación del agua del municipio de Guarina, que es uno de los municipios que es colindante con el lago Titicaca. Y está como a cuestiones de distancia a 1 hora de La Paz, a 1 hora del Alto. Entonces, como verán, no está tan lejos y es un municipio turístico. Entonces, desde ahí leer este informe que es socioambiental, no solamente técnico, no solamente con datos fríos, sino con datos sociales. Hay un dato muy interesante que a mí realmente me movió, me sacudió básicamente, que decía, ¿no?, que las personas de la tercera edad del municipio de Guarina prefieren dar el agua al ganado o a su sembradío, ¿no? Entonces, en vez de ingerirla, en vez de beber ellos, ¿no? Y ahí ves cómo realmente la crisis está afectando a las comunidades. Y también mencionaba que varias unidades educativas del municipio tienen que recibir el agua por cisternas de agua. Entonces, esos datos son alarmantes, sobre todo porque las personas de la tercera edad puede ser nuestra madre, puede ser nuestro abuelo o abuelos. Entonces a mí me movió mucho eso. Y bueno, y el informe va detallando en cada comunidad qué pasa, ¿no? Y gracias a ese dato, gracias a leer ese informe, con un amigo que es de Sucre, Andrés Segada, le propuse haremos algo. Entonces, como nosotros somos comunicadores y soy fiel de esta frase, ¿no?, que Augusto Boal decía, el arte, pero yo le voy a poner el cine en este caso, es una herramienta eficaz si se utiliza de una manera adecuada. Entonces, el audiovisual ha sido eso. Hemos primero hecho etapas de formación de las hermanas de Guarina.
aymara hablantes y posteriormente, ¿no? Ya el trabajo audiovisual con ellas ha sido coproducido con ellas y posteriormente se les ha dotado de tanques de agua a las hermanas. Entonces ha sido un trabajo por ahí que hemos realizado. Y lo del Hichi es otra cosa, es en otra región, en otro lado del país, que es en la región de la Chiquitanía, que es básicamente casi frontera a Brasil. Es un bosque seco, entonces donde los incendios este año han llegado hasta ahí también. Y ahí lo hicimos porque también hay escasez en la región del oriente, ¿no? De la Chiquitanía. Pero es una escasez diferente, sí también provocada por el cambio climático, pero tiene otras aristas. En este caso, un dato interesante es que el agua del municipio donde nosotros fuimos, que es San Ignacio de Velasco, productor masivo de cabezas de ganado, tienen que dividir el agua tanto a la producción ganadera y tanto a los habitantes de San Ignacio de Velasco. Entonces ahí se complica el panorama, pero ellos son conscientes. No es satanizar a la producción ganadera, sino de dialogar y tratar de dar soluciones integrales, pero iniciando desde el diálogo, desde viendo la densidad poblacional desde el municipio, también con los productores. Entonces ahí, ¿no? Porque el 2021, 2022 y el año pasado ellos han sufrido una sequía donde su represa, que es la represa del Guapomó, casi se termina de extinguir y han tenido que dar soluciones, ¿no? Y el Hichi toma fuerza ahí. Los abuelos decían, ¿no? Si no hay agua, el Hichi se ha muerto. El Hichi es un ser místico, es una serpiente que simbólicamente es igual al agua, o es el guardián de las aguas. Entonces sí, es bien interesante ver esa cosmovisión chiquitana y decir cómo ellos con la naturaleza se representan, se manifiestan, ¿no? Y ahí nos contaban los hermanos qué es eso. Del Hichi, ¿no? Que es este guardián, que si no hay Hichi no hay agua, si matan al Hichi no va a haber agua, y que el agua les llegaba con lodo en sus grifos, ¿no? Con tierra. Ahí el detalle también, ¿no? Entonces, por eso en busca de el guardián del agua. Ajá, en busca, ajá. Entonces es eso. Los dos nos dan visibilidad de la escasez en Bolivia, en dos regiones diferentes, con la misma temática, pero en diferentes contextos. En la parte de los Andes, las hermanas hacen toda una gestión para tener el agua en sus casas, ¿no? Hasta ir a otra comunidad y traerse en galoncitos, o recibir el agua de lluvia, en época de lluvia como pueden, con sus ollas, con sus pequeños baldes. En la región de la Chiquitanía no se puede almacenar el agua por mucho tiempo porque puede entrar el dengue. Entonces son situaciones diversas, contextos diferentes, pero la temática es la misma. Y eso, ¿no? Nos ha interesado mucho el oriente de esta leyenda, ¿no? Que la gente popularmente lo ha rescatado, la leyenda, y decir, pues hay que vuelva el Hichi. El Hichi, si se muere, se nos muere el agua. Entonces nos ha parecido muy interesante hablar de esa temática. Querida Warmi, Gabriela, coméntanos, ¿ustedes continuarán realizando este tipo de cine social, especialmente para llamar a la reflexión de todo quienes somos parte de este país, y quizá este mensaje se pueda reflejar también en otros países que están sufriendo esta misma situación de la escasez del agua? Y por otra parte también, ustedes como jóvenes, ¿qué piensan? ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué debería aplicarse en nuestro país para que se pueda reforzar, poder tener ese recurso tan importante que va tanto a la flora y fauna de Bolivia? Claro, estamos viendo nuestro proyecto a futuro o general es tener un largometraje de la cuestión hídrica en Bolivia, ¿no? Se puede ver de varias temáticas. Nosotros solo tomamos escasez y desabastecimiento,
pero se puede abordar desde los nevados, que es la parte más andina, pero pienso que es un poco más complicado. Desde la contaminación, que es del lado de Potosí, no es tanto que haya escasez, sino es el agua que se tiene de los ríos, de los lagos, se va para la purificación de minerales, ¿no? Para extraer estos minerales que somos exportadores, ¿no? Como Bolivia. Entonces, en cada región se tiene su particularidad. En el Amazonas pasa lo mismo, ¿no? Eso de la contaminación hídrica igual por la minería. Entonces, en unos lugares hay contaminación y por eso escasea el agua, ¿no? Por eso escasea el agua y no es posible beber esa agua. Bueno, en Amazonas lo hacen y hay gente que está pues ahí con algunos grados de mercurio en el cuerpo. Y en otros lugares hay escasez por la crisis climática, porque la temperatura ha ascendido bastante y obviamente estos cuerpos de agua están desapareciendo y solo se espera la época de lluvia. Entonces nuestro proyecto a largo plazo es tener un largometraje de la situación de agua en cuestiones a nivel general en Bolivia. Y estamos viendo de hacer trabajo también en el Chaco, porque también es otra situación. También hacer un trabajo en la Amazonía, que es otra situación, y ver que las poblaciones o los pueblos indígenas qué están haciendo, cómo almacenan, cómo distribuyen o cómo resguardan estos cuerpos de agua. Eso es nuestro objetivo, pero también trabajar con comunidades indígenas, que lo hemos trabajado últimamente, nos ha agradado mucho. En lo personal, como aymara, yo me siento muy feliz con las hermanas de Guarina. Me siento una más de ellas, y con los hermanos de San Ignacio de Velasco, los de la comunidad de Sañonama también. Entonces nosotros vamos a seguir, ¿no? Creyendo en entretejiendo estas redes con comunidades que nos quieran colaborar y también que quieran ser escuchadas, ¿no? Sobre todo eso. Eso de nuestra parte, como productora del Cuarto Desordenado, que bueno, es la que está detrás de todos nosotros, de mí, de Andrés. Ah, excelente, así se llama la productora. Sí, El Cuarto Desordenado. Y ya sabrán por qué. Ya sabrán por qué. Genial, muchas gracias, Gabriela, por todo esta explicación que nos hace sobre estos audiovisuales. Ya para ir cerrando este espacio de diálogo, esta conversación, que seguro lo vamos a retomar más adelante. ¿Dónde se pueden ver los documentales? Porque creo que como han trabajado en territorio, y eso es lo que también le da mucho valor al trabajo que han hecho, tú decías bien, una temática en común, pero con diferentes realidades, ¿no? ¿Dónde se pueden ver los audiovisuales o si prontamente se van a proyectar en alguna sala? Nosotros, como las hermanas de Potosí, las Mujeres de Plata, decían, ¿no? Democraticemos el arte, democraticemos el cine. En lo personal, los documentales primero lo han visto las comunidades. Por ejemplo, primero lo ha visto las hermanas de Guarina. Se han visto primero el documental de las Guarmis y se han reconocido y han dicho, súper felices, súper alegres. Lo mismo se ha hecho en San Ignacio de Velasco con la comunidad de Sañonama. También son los primeros que han visto el documental, y posteriormente lo hemos ido moviendo en otros espacios. Lo de las Guarmis, Guardianas del Agua, lo pueden tener en YouTube, está ahí cargado. Está en la página de la Red Ampic y en otras, y también la del Cuarto Desordenado está ahí, está subida. Es cortito, es mini documental, no debe ser más de 8 minutos, conciso y concreto, donde rescatamos estas historias de las hermanas. Está en YouTube, ¿no? Como Guarmis, Guardianas del Agua. Y lo del Hichi, todavía no lo hemos subido a YouTube,
pero creo que la comunidad por ahí compartió, lo vi en Facebook subido, que está como Hichi el guardián de las aguas. Creo que Radio Raíces lo subió a Facebook. Nosotros no lo hemos subido todavía. Sabiendo que es nuestro primer corte, pensamos que puede llegar a un segundo corte, es decir, algunas modificaciones, porque solo como un adelanto queremos combinar con animación, ¿no? Lo del Hichi, que es para igual un proyecto en estos meses que vienen, que con unos amigos hacer una coproducción, para que ellos muestran al Hichi, porque en el documental no se muestra, entonces en la animación se muestra, pero eso a futuro, ¿no? Ya estarían saliendo noticias de eso. Ajá. Pero excelente. Bueno, ha sido un gusto poderte tener en el programa de Warmis Bolivia, hermana, y les deseamos todo lo mejor en todos los proyectos que vayan, siempre en base al poder mostrar estas realidades, el poder llamar a la reflexión y para poder conservar ese recurso tan imprescindible para el ser humano y los seres vivos. Un abrazo grande, tus palabras finales y para el 2025, ¿no? Que esperamos que les depare todo lo mejor también. Muchas gracias, pues para todos, que sea un venturoso 2025, que se aprende que sea un año de aprendizajes, desafíos, alegrías, tristezas, porque de ahí se aprende, y pues con muchas metas cumplidas y siempre con bendiciones en todas las áreas, para todos y todas, y pues por más cine indígena, por más cine ambiental, por más cine social, que eso ha sido nuestro objetivo, nuestra meta, y pues para todos que se cumplan sus metas que están anotándose para el 2025. Muchas gracias, querida Gabriela. Un jayaya. Jayaya. Chao, chao. Politikaman chapukuspaqa suwanayamashinchik. Warmikuna, mana politikamanti matapsiachaykuchu. Politikaqa qhasillapaq. Chay pantasqa parlaykunataqa maypipis uyarispampuni kanchik. Ichapis chay parlaykunata hinapuni kasqanta yuyawaq. Chayta uyariytawanchus qampis politikamanta mana yachayta munankichu. Ichapis tukunkitachus qam politikaman yaykuspa llaqtaykita ñawpaman uqarinaykita. Sumaqta llank'anaykita. Ari, chayqa atikun. Noqapis hinapi tarikurqani. Iskaychakuspa dirigenteman yaykurqani. Qhasillapachu yaykushani nispa tukurqani. Hinapis mana hinachu kasqa. Imaraykuchus dirigenteman yaykuspa tukuy sunquwan llank'arqani comunidadnita uqharinaypaq. Chayrayku kunanqa consejonapaq chiqllachikuyta yuyashani. Sumaqta llank'anaypaq kusi kawsaypi municipioyta apanaypaq. Ñoqa derechos políticos kapuasqanta hunt'achini. Qampis atinki. Warmikuna politikapi, democraciapi, achapi hunt'akunanpaq. Kay wakichita chayachimusorqachej ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad Action Aid, Enraiza tus derechos, Hinayata, coordinadora de la mujer. Escuchas las Warmis. Y así vamos cerrando este episodio del podcast de las Warmis Bolivia. Agradecemos pues la compañía y también queremos mandar un gran saludo a las emisoras aliadas que durante toda esta gestión han estado apoyando también el programa a través de la difusión en diferentes días y en diferentes horarios. Empezamos con Radio Estudio de la Ciudad del Alto de la Fundación FOCACE. También agradecemos a Radio Integración en La Plata, Argentina, donde nuestras compatriotas y nuestros compatriotas también escuchan el programa. Agradecemos pues de todo corazón a la Agencia de Información Chuquisaca en Sucre, en la capital de Bolivia, a la Red de la Diversidad
Huaynatambo en la ciudad del Alto, Cipastambo en Sucre y Yembatirenda en Tarija. A la red Yungas que pues se emite en diferentes municipios de los Yungas, también nuestro gran saludo y nuestro gran agradecimiento por esta amplia difusión que hacen de nuestro podcast. Así es, también debemos agradecer a Radio Huayna Potoxi en el departamento de Potosí, a Radio y TV Canal Digital en Santa Cruz. También en ese mismo departamento, en el municipio de Cotoca, nos sintonizan a través de Radio La Zona 95.7 FM. Radio y TV Río en Rurrenabaque. Y también debemos saludar a los periódicos digitales dirigidos por Guarmis, por Mujeres, por Hermanos, quienes semana tras semana también difunden el programa de Guarmis, como es Info Bolivia, redcomsur.ar, Aigún y Bolivia Nueva. Sí, cómo no recordar que también estamos en la página de la red de comunicadores populares del Mercosur. Es una red que se ha conformado hace muchos años, no es de ahora, y que ha tenido la virtud de poder hacer procesos de formación, capacitación a muchas y muchos comunicadores que conforman este espacio del Mercosur. Y así ha podido mantenerse en el tiempo, tanto que ahora en su página web, que es como un periódico digital, en la sección de género está también se está emitiendo el programa de las Guarmis. Así es. También queremos recordar a nuestros hermanos, hermanas, que nos pueden encontrar en las plataformas digitales. Ahí tenemos a Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube también. Así que no hay excusa para que no puedan escuchar el programa de este podcast de Guarmis Bolivia en distintos horarios. Y también agradecemos siempre todas las sugerencias, los mensajes, las propuestas que nos llegan al correo electrónico guarmibolivia7@gmail.com. Sigan escribiéndonos porque todas estas ideas también las vamos a considerar para un relanzamiento el 2025, cuando ya pues retornemos de un receso que vamos a hacer durante el mes de enero. Así que bueno, con estos mensajitos nos despedimos por ahora y retornamos a la siguiente semana. Así es, ya en lo que nos queda, ya 2 semanas para despedir esta gestión y bueno, bastante que evaluar el tema de lo que son derechos humanos a nivel general. Un abrazo grande, esperamos que tenga una buena jornada de sábado y en cualquier horario le esté pasando muy bien. Hasta la próxima. Jayaya. Jayaya. Nicaragua. Me gustan los aviones. Viene como diciendo, ay si güey Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón quién eres tú.